Demet Özdemir rompe el silencio. Y no es para menos, Telita, lo que ha pasado con el atraco y todo lo demás de su vida privada. Yo estoy flipando, de verdad. A ver, que muchos ya lo sabíais, pero ahora ella lo ha confirmado. Sí, señoras y señores, ha sufrido un atraco. Y no un atraco cualquiera, que se lo han llevado todo. Imaginad el susto, la impotencia, qué mal rollo. Yo me pongo en su piel y me da escalofríos. Imagina estar tranquilamente y de repente, ¡zas! Te lo quitan todo. Suena a película de miedo, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante, lo que todos estábamos esperando. Demet, que suele ser bastante discreta con su vida privada, ha decidido hablar. Y yo creo que esto es súper importante. No se ha quedado callada, y eso ya es un punto a su favor. Para ser honestos, a veces pensamos que las estrellas viven en su mundo, ¿no? Lejos de estos problemas. Pero va a ser que no. Que son de carne y hueso, y les pasan estas cosas tan chungas. Ahora, ¿qué más ha soltado? Porque no solo ha sido lo del atraco. Parece que la cosa va por barrios, ¿eh? Se rumorea mucho sobre su vida sentimental, sobre si está con alguien, si no está con alguien. Y Demet, pum, ha soltado alguna que otra pullita. No ha dado nombres, claro, tampoco nos va a dar el salseo completo así de sopetón. Pero ha dejado caer que está centrada en ella, en su carrera, en su paz. Y yo, mira, cuando alguien dice eso, yo ya sospecho que algo está pasando o ha pasado. Muchos dicen que está soltera y feliz, y eso está genial. Pero yo no sé, algo me dice que detrás de esas palabras hay una historia. ¿Quizás una ruptura reciente? ¿Una decepción? No sé, pero me da la sensación de que ha tenido que poner un muro protector. Que después de lo que le ha pasado, tanto lo del atraco como quizás temas personales, pues normal que quiera cuidarse. ¿Y lo del atraco por qué creen que le ha pasado a ella? ¿Un objetivo? ¿Su fama? Es que te pones a pensar y es súper injusto. Una persona que trabaja tanto, que es tan querida por el público y que le pase algo así. A mí me da mucha rabia, de verdad. Pero lo que más me gusta es que Demet, después de todo este drama, no se ha hundido. Ha salido a dar la cara. Ha contado su verdad. Y eso es admirable. No ha buscado victimismo, al menos por lo que he leído. Ha sido directa, ha contado lo que pasó y ha dicho que está bien, que sigue adelante. Eso es fuerza, señores. Eso es ser una guerrera. Y yo creo que esto también va a ser un antes y un después para ella. Que estas experiencias te curten, te enseñan mucho. Y quizás ahora vea las cosas de otra manera. Quizás ahora valore más la seguridad, la tranquilidad. Y en el plano personal, pues que sepa quién está a su lado de verdad. Así que sí, Demet Özdemir ha hablado, y vaya si ha soltado tela para comentar. El atraco, su vida privada, la verdad es que nos ha dado mucho en qué pensar. Y yo me pregunto, después de pasar por todo esto, ¿creéis que Demet se volverá más reservada con su vida privada o que esta experiencia la hará más fuerte y abierta?